Ramos Álvarez a efectos de que pueda ejercer su defensa material, aun cuando el señor investigado también tiene la condición de abogado. En todo caso, para conseguir el uso de la palabra, señor Emiliano Ramos Álvarez tendría que argumentar aspectos que no ha señalado su abogado o reforzar las que considera que han sido débiles. Doctor, material, lo escuchamos. Gracias, doctor. ¿Me escucha? Sí. Se lo escucha perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor juez superior. Voy a ejercer. Le pediría que más o menos 18 horas aproximadamente para dirigirse a mi persona, me concede el tiempo necesario a fin de ejercer mi defensa material. Hay un principio que, digamos, ya no usado, toda vez que este principio se usó para el sistema inquisitivo, pero lamentablemente hemos visto que nuevamente está en la palestra. Este principio significa detener para investigar y no investigar para detener. Lamentablemente, este principio se ha reverbercido en esta audiencia con las palabras del Ministerio Público en su alusión a su requerimiento de prisión preventiva. Le agradezco a la representante del Ministerio Público, tanto al fiscal superior Ramón Vallejos y a la señora fiscal López Aragón, por mostrar este caso que está siendo visto a nivel nacional y pone a la palestra cómo se quebranta la legalidad por estos señores defensores de la legalidad. Hay 3 quebrantos bien concretos, señor juez. El artículo 264, numeral 3 del Código Procesal Penal establece 10 días de detención preliminar para el delito de organización criminal. La señora fiscal ha requerido mi detención preliminar con una glosa de 10 líneas y ha pedido 15 días de detención preliminar. Primer quebrantamiento de la norma procesal, señor juez. Segundo quebrantamiento de la norma procesal, el artículo 267, numeral 2 del Código Procesal Penal establece 48 horas para que la Sala de Apelaciones resuelva mi apelación de detención. La apelación no ha sido resuelta, quebrando el principio constitucional de la doble instancia y una garantía constitucional del derecho de recurrir del imputado. Lamentablemente, el Ministerio Público no ha observado esta norma procesal y está dando validez a esta prisión preventiva sin haberse resuelto la apelación de mi detención preliminar legal de 15 tanto de la norma procesal por parte de estos defensores de la legalidad. Artículo 341 del Código Procesal Penal, donde regula la figura del agente especial. Mi abogado efectivamente ha hecho alusión a los 5 requisitos que establece este artículo. ¿Y qué ha dicho la representante del Ministerio Público? Lamentablemente, muchas veces, de repente, por el sur del país, se usa hipérboles que hacen un abuso del lenguaje. Acá en Junín hacemos un uso del lenguaje bastante limitado, discreto y bastante efectivo, señor juez. Para interpretar las normas procesales hay que hacer un tipo de método, el método literal de la norma. El artículo 341 claramente establece el que está inmerso en una organización criminal. Significa que la organización tiene que estar activa. Primer requisito para el uso del agente especial. Segundo requisito, restricción de derechos fundamentales. ¿Se ha restringido derechos fundamentales con el agente especial? Claro, señor juez. Se ha agravado a personas que estaban investigadas y se necesitaba la autorización necesariamente judicial. La representante del Ministerio Público tibiamente dice que no se ha afectado derechos fundamentales. Otro requisito del agente especial, que la persona del agente especial no provoque el delito. Todas las grabaciones han sido provocadoras del delito.
Cuarto requisito, para los delitos contra la administración pública debe usarse, en todo caso, el agente especial debe ser una persona que esté trabajando de la administración pública. También la representante del Ministerio Público dice que no sé, ¿cómo saben ustedes que es policía? ¿Cómo saben que es ciudadano? ¿Cómo saben? No sé. Lamentablemente, la representante del Ministerio Público no ha mencionado si verdaderamente se cumple con la última parte del artículo 341. Y lo que es más grave, señor juez, este artículo exige la confirmatoria judicial y no se ha solicitado la confirmatoria judicial de todo lo actuado por el agente especial. Por lo tanto, estas tres vulneraciones, señor juez, hacen ver que la actuación de los representantes del Ministerio Público, tanto el titular como Ramón Vallejos y la fiscal López Aragón, han quebrantado las normas procesales, defensores de la legalidad. La representante del Ministerio Público ha proseguido esta audiencia de prisión preventiva sin haberse resuelto la apelación de la detención preliminar. En el 11º día presentó el requerimiento de prisión preventiva cuando ya había vencido los 10 días de plazo legal de mi detención preliminar. Y está bien. Felicito a los representantes del Ministerio Público que estas situaciones que exponen los quebrantamientos de las normas procesales fácilmente no pueden convalidarse de ninguna manera. Señor juez, también, durante toda su exposición de la representante del Ministerio Público al requerimiento de prisión preventiva, ha mencionado que la magistrada Zuli Orellana no habría defendido la legalidad y defraudó a la función pública. ¿Cómo podríamos tomar la actitud o la conducta de la fiscal López Aragón ante el quebrantamiento de estas normas procesales? ¿Habría defendido la legalidad y no defraudado a la función pública? Corrupción también, señor juez, aquel funcionario público que cobra un sueldo, sin cumplir con su función idóneamente. Eso también es corrupción, señor juez, porque efectivamente nuestra Constitución pide a los representantes del Ministerio Público, que persigan eficazmente el delito. Sí. Señor investigado, vamos a requerirle de que usted, al ejercer su derecho de defensa, tenga que dirigirse con los términos adecuados, correspondientes a la majestad del ejercicio del representante del Ministerio Público, sin atribuir calificativos, considerando de que la representante del Ministerio Público en el ejercicio de las funciones no puede usted lanzar calificativos de corrupción, que son corruptos, etcétera, ¿no? Porque eso indudablemente extralimita el ejercicio material que usted está ejerciendo. Con esa exhortación, de esa recomendación, vamos a pedirle que usted se ciña estrictamente al fundamentos del pedido de requerimiento de prisión preventiva, considerando de que los argumentos que usted señala, que por ejemplo son violatorias al ejercicio de su derecho de defensa respecto a una detención preliminar, esas indudablemente tendrá que ejercerlas como corresponde, considerando de que esos no van a ser incluso materia de pronunciamiento por este juzgado de investigación preparatoria, considerando por ejemplo que el tema de la detención preliminar que se encuentra en apelación tendrá que ejercerlo donde corresponda y del mismo, asimismo también los otros aspectos. En todo caso, los cuestionamientos hágalos con los términos correctos sin dar calificativos que correspondan. Con esa exhortación continúe, señor investigador. Sí, doctor. Pero también debe tenerse en cuenta que hay una degradación del proceso penal cuando muchas veces existe un binomio juez-fiscal y se olvidan que el proceso penal es trilateral. El juez en la cúspide superior, fiscal y acusado en el vértice inferior. Es decir, que no habría proceso penal si no existe esta trilateralidad del proceso penal, del proceso. También, señor juez, estoy resaltando de que no existe una resolución a la apelación de mi detención preliminar, porque efectivamente, como se ha mencionado, y acá traigo a colación a mi profesor, el doctor Alvarado Belloso,
quien conceptuaba al proceso como una secuencia ordenada de actos. No, el proceso no está compuesto por compartimentos estancos, señor juez. Existió una detención preliminar. La etapa siguiente es una prisión preventiva. Si una detención preliminar no está resuelta, entonces no hay una secuencia ordenada de actos que van destinados a un fin. Ese es el tema, pero lamentablemente jurisprudencial constituyen procedimentalismo, y eso no debe ser, señor juez. Lamentablemente, justamente como dice el profesor Jimeno Sendra, las garantías de un proceso penal constitucional está compuesto por dos pilares: igualdad de armas y el principio acusatorio. Igualdad de armas habrá cuando se me ha impedido recurrir, en este caso no tengo una resolución a mi detención preliminar. Se ha infringido, doctor, a la igualdad de armas, porque la resolución que ha emitido su despacho está en cuestión. O sea, si fue 10 días o no, el plazo que usted dio, 15 días, ¿fue legal o fue ilegal? Entonces, habría resoluciones contradictorias, porque ¿qué pasaría si la Sala Suprema resuelve que establece habían resoluciones contradictorias? Ese es el tema, pero lamentablemente es por ello que quizás nuestro país, lamentablemente, ocupa el primer lugar en violación a los derechos humanos, con 80 y tantas sentencias en contra, porque los jueces peruanos muchas veces no resuelven conforme a las normas procesales y a las garantías constitucionales. También he mencionado de que efectivamente el tema del 341 del agente especial, y eso será mérito de valoración de su despacho. Mi abogado defensor efectivamente ha hecho mención a diversas casaciones, acuerdos plenarios, que lamentablemente el Ministerio Público las ha desestimado y ha mencionado de que cada caso concreto es diferente, por lo tanto la evaluación jurisdiccional será al caso concreto. Efectivamente, pero no debemos olvidar que nuestra Corte Suprema, la Sala Penal Nacional de Apelaciones, ha mencionado que la principal herramienta de un operador jurisdiccional, aparte de las normas procesales, son las sentencias vinculantes, las casaciones que da la Corte Suprema. Es por ello que en su momento su despacho deberá evaluar las casaciones y las sentencias plenarias que ha mencionado mi abogado defensor. Señor, mucho se ha dicho de que efectivamente no tengo domicilio, de que efectivamente soy una persona que puedo andar por todo sitio, cambio de vehículos y todo eso. Lamentablemente, a veces cunde la envidia cuando una persona trata de sobresalir y tener cierto grado de éxito en la sociedad, pero lamentablemente eso no es bien visto cuando, por ejemplo, mi persona, después de estar suspendido en la función, se ha dedicado al ejercicio de la abogacía. Efectivamente, dentro de este campo también me estaba desempeñando eficazmente, es decir, tenía clientela y tenía un trabajo en la ciudad, y tengo en la ciudad de... Es decir, eso es incuestionable, señor juez. Incluso la representante del Ministerio Público allanó mi domicilio en Girón Grau 586 en Uquioyo. Y dentro de ello, en esta audiencia, apelando a una retórica quizás un poco desviada, manifestó de que en esa casa no había nada, no había prácticamente ni cama, no había ni dormitorio, lo que desmiento totalmente, doctor, que en esa casa yo domicilio, en compañía de mi conviviente y de mi hijo. Es la casa de mi madre. También se ha mencionado, señor juez, que no habría brindado la clave de mi celular.
Señor juez, en la medida que se dispuso el 13 de febrero del año 2020, cuando se llevó a cabo el allanamiento en mi oficina, se me incautó un celular y se me incautó todo lo que el Ministerio Público creyó conveniente. En mi detención preliminar, cuando usted emite la disposición número 1 de detención preliminar, usted ordena la detención preliminar, pero no el registro personal, que sí autorizó a los demás investigados. Por lo tanto, no procedía el registro personal. No procedía, es por ello de que mi persona cuestionó mediante un reexamen para que literalmente se lea que la resolución judicial autorizaba mi detención preliminar, pero no mi registro personal. Pero ilegalmente, otra vez quebrantando la legalidad, la representante del Ministerio Público incautó por segunda vez mi celular y pese a que el acta menciona efectuado el registro personal del intervenido, se le incautó el celular. ¿Es ilegal? Bueno, de todas maneras, no es momento de discutir porque, como usted dice, utilizaré las vías pertinentes para cuestionar, pero quiero dejar una razón sentada de que efectivamente me opongo a que efectivamente se lea el celular porque sería ilegal y porque no estuvo autorizada judicialmente mi registro personal, pero sí mi detención preliminar. También la representante del Ministerio Público menciona de que se me ha visto en otro domicilio en el distrito de Muquioyo, que es en Sucre 255, en el distrito de Muquioyo, por lo tanto, ese sería mi domicilio. Señor juez, ese domicilio es justamente de un primo que estábamos construyendo ahí un pequeño horno de panadería, pero yo no pernocto, es totalmente falso que yo no pernocto en dicho domicilio. Queda a 3 cuadras, más o menos aproximadamente a 200 metros de mi domicilio principal, y es como una quincha donde frecuentamos ahí para hacer tipo, que se dio una... El Ministerio Público quiere hacer ver que yo no tengo asiento familiar, no tengo familia, no tengo trabajo, y que efectivamente, desde ya, dicha situación la desmiento ahora. Lamentablemente, señor juez, yo no me explico. Yo no me explico qué mecanismo psíquico pasará por la representante del Ministerio Público. Y disculpe que use esa expresión, porque a la fecha he tomado conocimiento que está acudiendo a situaciones que, digamos, de confrontar todos los procesos que he llevado, está yendo casa por casa, señor juez. Bueno, por mi parte no habría ningún inconveniente, pero lo que me llama la atención es el mecanismo psicológico que está empleando para recurrir a personas para que me incriminen más, y como ha manifestado en esta audiencia, que lo hecho es un área que habría un gran caudal de cohechos. Señor juez, de los audios que se han escuchado, he negado y niego totalmente que yo haya solicitado o haya aceptado una dádiva. Y negaré por siempre, por eso justamente yo reaccioné ante la visita de este señor Flavio Mesa y Nostroza, cuando me visita a mi oficina en compañía del abogado Luis García Robles, y lo veo y me enerva, me indigno, porque este señor me estaba involucrando en su tráfico de influencias que estaba cometiendo. Es por ello que me prueben si algún... En este caso también digo de que Moral, Reyes y Rodríguez lo van a negar todo cuando la representante del Ministerio Público menciona de que ese mismo día estaban declarando. Entonces yo desconocía que ese mismo día estaban declarando Reyes y Rodríguez. Ratifico que no he aceptado ni he solicitado dádiva alguna en este proceso, ni en otro, ni el que aparecerá, no sé, pero yo niego contundentemente, señor juez. También se ha mencionado de que se ha producido un gran daño. La representante del Ministerio Público tiene el deber de actuar con objetividad. El proceso que se llevó a cabo contra el señor Reyes Rodríguez, el coronel Tafur, el capitán Vargas y el señor Pariona, la representante del Ministerio Público no se ha tomado el trabajo
de exponerle o en todo caso requerir los actuados, ¿en qué ha culminado? El único acusado a la fecha es el señor Pariona, señor juez. Los demás han sido sobreseídos. El señor Reyes y Rodríguez han sido sobreseídos por otro juez. El capitán Vargas ha sido sobreseído por otro juez. Entonces, habían razones para yo expedir las resoluciones judiciales que expedí en su momento. La representante del Ministerio Público, en un afán de ser un ente controlador de una decisión judicial, ha analizado que no procedía una comparecencia por X circunstancias, no procedía las cesaciones de prisión preventiva, no procedía la excepción de improcedencia de acción. O sea, ha cuestionado una decisión judicial cuando ese trabajo corresponde al ente contralor. La ODECMA o la OCMA nunca me investigó por esas resoluciones emitidas. Al contrario, la OCMA rechazó una queja que me estaba haciendo la esposa del señor Pariona, en el sentido de que yo habría estado pidiendo dádiva, y la OCMA rechazó porque no encontraba ninguna participación en ese cohecho que participaba el señor Flavio Mesa y Nostroza. También, señor juez, otra situación que ya quizás más adelante sea expuesta en los anales de las publicaciones jurídicas. Yo en mi declaración he manifestado que no conocía al señor Flavio Mesa y Nostroza, y efectivamente nunca lo conocí, solamente lo vi en la audiencia de prisión preventiva que yo tuve a cargo cuando el señor había cometido un tráfico de influencias. En esa audiencia de prisión preventiva, señor juez, el señor Flavio Mesa y Nostroza presentó un certificado que este señor padecía esquizofrenia y trastorno de personalidad. Es por eso que yo le di, y no es que yo le di, como dice la representante del Ministerio Público, le di, sino ese es el término que se usa. Yo le expedí la resolución que le declaré infundada la prisión preventiva y le di la comparecencia por esa anomalía psíquica que el señor presentaba y decía que si yo al penal me voy a suicidar. El señor Flavio Nostroza presentó un certificado, una historia clínica que padecía de trastorno de personalidad. Ese certificado está en el expediente, y también está el expediente de prisión preventiva que yo llevé en contra de este señor, y consta la anomalía psíquica. ¿Pero por qué menciono esto? Porque el señor Flavio Mesa y Nostroza es la persona que inicia toda esta investigación por haberse dirigido a la esposa del señor Pariona solicitando una dádiva de 40,000 soles. Es en base a este testimonio que el Ministerio Público ha iniciado posteriormente la investigación. Es por eso que yo digo que nunca me va a encontrar nada, porque nunca tuve conocimiento de ese hecho, de este señor que estaba pidiendo dinero a la señora de Pariona. Y también sobre los demás hechos. Otra situación, señor juez, el criterio de imputación. El Acuerdo Plenario 1/2019 menciona que una prisión preventiva debe verse el juicio de atribución penal. Siempre en mis razonamientos sobre criterios de imputación, de una manera práctica, decía que debe de ser de la siguiente forma. Los hechos son la base. Los hechos son la base de la imputación. Si tú quieres construir un edificio, 10 hechos, tienes que tener una base, las paredes, la norma jurídica. ¿Qué criterio de imputación, señor juez? Usted solamente analice el sexto hecho que me atribuye la representante del Ministerio Público para la excepción de improcedencia de la acción a favor del capitán Vargas. No hay ningún juicio de atribución a mi persona, señor juez. Los hechos son los siguientes, que una vez que supo Flavio Mesa y Nostroza que el coronel Tafur había obtenido la excepción de improcedencia de la acción, le propuso al capitán Vargas que también iba a ser procedente la excepción de improcedencia de la acción, y eso le costaba 10,000 soles.
se dirigieron a la oficina de Henry Villar, y también Henry Villar le dijo 10.000 soles. En la diligencia de allanamiento que realizada la oficina de Henry, se encontró una copia del escrito presentado de excepción de improcedencia de la acción presentado por el capitán Vargas. Ese es el juicio, señor juez. Podemos estar en ese nivel de imputación en pleno siglo XXI. Sexto hecho. Usted lea el sexto hecho. No hay ninguna vinculación con mi persona. No hay ninguna vinculación. Doctor, no hay ningún elemento de comisión que me pueda vincular a una solicitud o una aceptación. No hay una fecha de consumación de los cohechos. Lo peor, señor juez, no tenemos una fecha. El Ministerio Público menciona del 1 al 28 de noviembre, del 1 al 28 de octubre, del 1 al 20 de octubre, se habría realizado un cohecho. ¿Ese es el criterio de imputación, señor juez? Lamentablemente, a ese nivel hemos llegado y observamos que la imputación fáctica hacia mi persona está construida ni con meros indicios. Lamentablemente son dichos de tercera persona que se inicia con la persona de Flavio Messi y nosotros. Señor juez, también quiero... Efectivamente, viajé señalando que ya facilidades como la... tiene un poder sobre... Fui por la pandemia y por mi edad, efectivamente fui por Bolivia y pasé con mi DNI y ingresé con mi DNI a la Argentina y regresé por el aeropuerto por un vuelo humanitario. Esa es la verdad, señor juez. También se ha mencionado que tengo un gran poder, que cuando estaba detenido en la comisaría, filmé a la representante del Ministerio Público, me alcanzaron, dice ahora, un video. Señor juez, el día del control de identidad, yo mencioné que la representante del Ministerio Público maltrataba psicológicamente a la policía. Y efectivamente la representante del Ministerio Público, como ahora siempre dice, que lo pruebe, no, efectivamente habla por hablar, a ver dónde está su fundamento, dale la prueba. Y efectivamente, uno de los efectivos policiales, no puedo decir el nombre, ante la evidencia que exigía, se registró ese maltrato psicológico a la policía de parte de la representante del Ministerio Público. Yo no colgué en las redes, y mi pareja, que tenía el permiso para hacer uso de del Facebook, colgó ese video para acreditar cómo actuaba la representante del Ministerio, no para los fines de coaccionar, atemorizarla, presionar, sino para acreditar cómo era su comportamiento con la policía y también con el que habla. Lamentablemente, durante toda la investigación, señor juez, la representante del Ministerio Público ha tenido una actitud hostil hacia mi persona. Incluso el primer abogado que me fue a defender tuvo que abandonar la defensa porque la amenazó directamente, diciéndole que tú también vas a ser investigado porque tú también estás en la red, tú estás en la red de corrupción, etc. Esa es la explicación de que se tiene de que efectivamente cómo se acreditó el maltrato psicológico de parte de la representante del Ministerio Público hacia los policías. Señor juez, esta investigación data desde hace aproximadamente casi 3 años. En casi 3 años, la representante del Ministerio Público no ha llevado actos de investigación, ha acudido efectivamente a las figuras de la colaboración eficaz, el agente especial, pero no de una forma legal, porque efectivamente, como ha dicho mi abogado defensor, se debe valorar si estos audios son lícitos o ilícitos. A criterio de este pequeño, en este caso, porque no te el derecho penal o el proceso penal, pero a mi humilde criterio, el 341 ha sido vulnerado de una manera totalmente evidente por parte de la representante del Ministerio Público.
También, señor juez, mencionaba el plazo de la investigación que tiene que redundar con el plazo que está solicitando. El día de ayer la representante del Ministerio Público cuando decía que necesito incluso el plazo de 36 meses de prisión preventiva va a quedar chico. Necesitamos más plazo. Entonces, ¿cuántos años están investigando, señor juez? 36 meses ya de investigación preliminar y 36 meses de investigación preparatoria. ¿Cuántos años va a durar esta investigación? Creo que no ha especificado y en las diligencias que solicita para llevarse a cabo en la investigación preparatoria menciona como 12 diligencias que las va a realizar en 36 meses. Por lo cual también solicito que la ponderación de parte de su patrocinio. También, señor juez, hay un libro muy interesante sobre el principio de proporcionalidad. Sobre el principio de proporcionalidad en la prisión preventiva. Es quizás el elemento más importante de la prisión preventiva, señor juez. La representante del Ministerio Público ha mencionado en 3 minutos el principio de proporcionalidad. ¿Cómo se debe evaluar el principio de proporcionalidad en la prisión preventiva? No obstante que el 253 de nuestro Código Procesal Penal menciona que el principio de proporcionalidad y razonabilidad debe tenerse en cuenta en el momento de emitirse una prisión preventiva, la representante del Ministerio Público, disculpe que, y eso no es decir que la representante del Ministerio Público no esté preparada académicamente ni funcionalmente, pero parece que desconoce el principio de proporcionalidad. Ha confundido idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto, mencionando que su principio de proporcionalidad en sentido estricto está en la lucha contra la corrupción, porque necesitamos una sentencia penal ejemplificadora para que efectivamente la sociedad sepa. Eso no es su principio de proporcionalidad en sentido estricto, doctor. También no ha desarrollado el principio de necesidad. El principio de necesidad tiene que ver que se tiene que descartar un medio alternativo menos gravoso que la prisión preventiva. La representante del Ministerio Público no ha... ¿En qué consiste una haberse evaluado? Lamentablemente, el test de proporcionalidad no ha sido debidamente motivada por la representante del Ministerio Público. También, a veces, señores juez, nos quedamos secos del alma. No tenemos humanidad. No interpretamos que nuestra Constitución en su artículo 1 menciona la dignidad de la persona. Para la representante del Ministerio Público, el que habla no tendría familia, mi hijo viviría, no sé, solo, abandonado, y yo no me haría cargo de mi hijo. Lamentablemente, señor juez, ese tema es un tema personal. Yo creo que efectivamente quepa analizar en cada uno de nuestra conciencia, ¿no? Si efectivamente cómo actuamos con nuestro prójimo. Por más delincuente que sea, esa persona tiene derechos. Esa persona tiene efectivamente respeto y efectivamente tiene cierta consideración para que en su momento, en el momento de que se le ponga prisión preventiva, evaluar efectivamente a esa persona cuánto de pena me está pidiendo. Me está evaluando una pena probable de 35 años, señor juez. Ni a Hitler, si hubiera estado vivo al momento de su captura, le hubieran pedido esa pena, porque a la mayoría de los jerarcas nazis le pidieron 25 años, 20, 25 años. Lamentablemente, la representante del Ministerio está evaluando una pena de 35 años aproximadamente de pena privativa de libertad de mi persona. Hay un fiscal que apareció muerto hace un año en la carceleta del Ministerio Público, se suicidó.
Alan García se suicidó ante una detención preliminar. Vladimir Cerrón tiene 23 procesos penales y está en libertad. Vizcarra tiene aproximadamente 18 procesos penales y tiene comparecencia con restricciones. Ante la ley, solamente pido de que para que efectivamente un juicio de atribución concreto de los delitos que se me imputan y si efectivamente existen los elementos de convicción suficientes y graves para que haya conexión y se me pueda atribuir una presunta responsabilidad penal. Hace un día, el día de ayer, salió en el periódico publicado que el suboficial Miranda de Piura, su atribución penal de homicidio calificado, de homicidio simple, había sido modificado a homicidio culposo. El que habla tramitó un habeas corpus a su favor hace 1 año y medio aproximadamente porque no se motivó el peligro procesal. Era un policía en actividad y en primera instancia declararon fundado el habeas corpus y en segunda instancia se confirmó dicha. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera interpuesto el habeas corpus a favor de dicho suboficial de policía, Elvis Miranda? Ese señor actualmente hubiera estado en prisión, hubiera estado quizás ya sentenciado por el delito de homicidio simple. Habría perdido su trabajo. Disculpe, señor investigado, está ya tomando temas que no corresponden a este proceso de investigación, ¿no? Porque no hay que desviar temas, pues estamos estrictamente, síñase a lo que corresponda. Está ya en la última etapa del tema de que considera que no existe la proporcionalidad y que la representante del Ministerio Público debió haber sustentado el principio de proporcionalidad y razonabilidad conforme al artículo 253 del Código Procesal Penal, etc. Eso se lo ha entendido, doctor. ¿Algo más que tenga que referir para concluir con su intervención, doctor? Está bien, gracias, doctor. Sí, justamente me refería a ese tema para llegar al tema de la motivación sobre el peligro procesal. Efectivamente, toda prisión preventiva requiere una motivación cualificada. Y le pido a su despacho que en su debido momento, esperemos que por un gran imperativo constitucional, nuestra Constitución motivada, conforme a lo ya expuesto por mi abogado defensor. Muchas gracias, señor juez. Estado en 12 minutos. Fiscal lo puede hacer al momento de continuar cuando se le concede uso de la palabra el día de mañana. Bien, siendo así, vamos a suspender esta audiencia 7 de octubre. Voy a verificar. 14 horas del día para continuar con esta audiencia de requerimiento de prisión preventiva y otro, quedando notificados todas las partes con los también apercibimientos que se han dado para la citación a esta audiencia. Muy bien, vamos a dar por concluido esta grabación, señor especialista de audiencia. Muy buenas tardes con todos y hasta el día de mañana. Buenas tardes. Gracias, juez, hasta mañana. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes con todos. Ya,